Listo, ya estoy grabando. Gracias. Grabaste. Listo, perfecto. Bueno, entonces el tema es la pregunta que me habían hecho de por qué era el 4 e sobre L y el 2 e sobre L. Teta ahí. ¿Sí? No sé si lo tuvieron la oportunidad de verlo, tienen algún comentario al respecto, digamos casi que era un acto de fe, pero ahí les envié el material para que lo pudieran revisar. ¿Sí? Básicamente, pues digamos que ahí sí tenemos como un bache en lo que es el método de la viga conjugada, que es otro método diferente al que estamos viendo acá, ¿sí? Donde, ¿qué fue lo que se hizo? Pues que para que exista ese giro, ¿cierto? Ese teta ahí, para que pueda esta estructura deformarse así, pues yo le aplico que un momento, llamémosle un M sub A, bueno, o un M sub I, ¿sí? Y ese M sub I, pues se supone que acá, como reacción, voy a tener un MJ. ¿Cierto? Allá no me acuerdo qué nomenclatura tiene el material que les envié, y acá se me va a producir ese teta ahí, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el método de la viga conjugada? Voy a hacer como algo muy general. Yo tengo una viga, ¿sí? Bueno, para el caso de esta viga en particular, ¿sí? Que alguien me está preguntando, me están diciendo algo. No escucho. Jesús es el único que no escucha, todos los demás están escuchando. Sí, Yo están escucho escuchando bien. todos, sí, Luis Miguel, Karen, todos bien. Debe ser algo local de, pues yo pregunto porque a veces puede ser, puedo ser yo o puede ser allá localmente, ¿sí? Entonces, si soy yo, pues ahí sí los afecto a todos, o si no, pues toca revisar la conexión. Entonces, ¿quién fue el que me dijo? Jesús, para que revise la conexión. El método de la viga conjugada consiste en que yo tengo una viga real y voy a tener una viga ficticia, ¿sí? Mi viga real para este caso va a ser esta, con esta condición de apoyos. Desde volver a ser, Erika le escribió creo que a Jesús. Bueno, ¿en qué consiste mi viga conjugada? Que yo voy a tener una viga ficticia en la cual yo cambio mis apoyos. Digamos que esta viga conjugada voy a tener, no sé, una condición de carga, la que sea, ¿sí? La viga real. Y la viga conjugada consiste en que yo cambio mis apoyos. Este apoyo yo lo cambio por una articulación, ¿sí? Cuando tengo apoyos de segundo género, pues los mantengo, lo mismo con los de primer género, y cuando tengo mm, en los extremos, y cuando tengo empotramiento, en mi viga ficticia yo la cambio por un volado, y cuando, por el contrario, cuando tengo en mi viga real volado, yo en la viga conjugada lo pongo como un empotramiento, ¿sí? Y si llego a tener articulaciones intermedias, pues las cambio en mi sistema real, ¿no? Las cambio en mi sistema conjugado como un apoyo intermedio, ¿sí? Básicamente consiste en que yo tengo un sistema real y un sistema conjugado, donde el sistema conjugado cambio mis tipos de apoyos en función de ya unas convenciones que hay, como las que las acabé de comentar, y adicionalmente el sistema de cargas de mi viga conjugada va a ser mi gráfica de momentos, ¿sí? De mi sistema real sobre E por I. En eso consiste. ¿Para qué se utiliza el método de la viga conjugada? Básicamente para el cálculo de deformaciones. Entonces, de esta forma me dice que el cortante, ¿sí? El cortante de mi viga conjugada y el momento de mi viga conjugada, este momento van a ser las deflexiones
de mi sistema real y este cortante van a ser los giros de mi sistema real. Entonces, la solución ya ustedes saben solucionar vigas. Llegan, solucionan una viga de sistema real, ¿sí? Obtienen su diagrama de cortantes, obtienen su diagrama de momentos y posteriormente arman una viga conjugada donde tienen una condición de apoyos ya diferente de acuerdo a la convención que medio les estoy comentando, ¿sí? Esta clase no es de viga conjugada. Y entonces a esa viga conjugada, la carga, lo que haga el, el diagrama, bueno, el esquema de cargas va a ser básicamente mi diagrama de momentos sobre EI. Entonces, nuevamente, a esta viga conjugada, yo le calculo mis cortantes y le calculo mis momentos. Entonces resulta que el diagrama que me dé de cortantes va a ser el diagrama de giros de mi sistema real y el diagrama que obtenga de momentos va a ser mi diagrama de deformaciones de mi sistema real. ¿Sí? En eso consiste la viga conjugada. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí el ejercicio? Pues, o cómo se hizo la demostración. Pues que tengo este sistema real, ¿cierto? Donde le aplico entonces el momento en A para poder obtener esta deformación, teta A, y acá voy a tener un momento MB, ¿sí? O bueno, o induzco esa deformación teta A, la cual me conduce a un momento MA y MB. Mi viga conjugada, o sea, como no tengo cargas, mi diagrama de momentos, ¿cómo va a ser? Muy seguramente, acá con un momento A, acá con un momento B, no estoy diciendo que sean iguales, ¿cierto? Pasa por un punto, MA y MB, ¿cierto? Entonces, si esa es mi viga real, voy a poner aquí en otro color, mi viga conjugada va a ser la misma condición de apoyo acá, y aquí voy a tener un extremo libre. Y ese diagrama de momentos se me va a convertir en mi esquema de cargas sobre EI sobre EI, ¿sí? Entonces aquí voy a tener, eso me vuelve una carga uniformemente variada, ¿sí? Para un lado y para el otro. Y como les dije hace un momento, pues aquí yo tengo una deformación que se llama tetada. Ese giro está asociado a un cortante que se me viene a hacer aquí. Sería de magnitud teta A. El cortante ahí en ese punto va a ser la reacción en el apoyo. Entonces lo que están haciendo en esa demostración es que dicen por un lado sumatoria de momentos en A, donde van a tener que, pues, en este esquema de cargas, ¿cierto? Si hago sumatoria de momentos en A, teta A no tiene brazo, va a ser ese momento en A, bueno, mejor aún, ahí ya no es un momento, sino es una carga uniformemente variada, entonces va a ser un medio de la carga que va a ser MA sobre EI, ¿cierto? Por la longitud, no sé cuánto es esa longitud, L1, acá tengo un L2, ¿cierto? Por la longitud, por L1, por un brazo, que va a ser ¿cuánto? L1 tercios, más el momento dado por B, ¿cierto? Que va a ser igual no, pues ahí va a ser en sentido no, este inicial era en negativo, el otro va a ser positivo, un medio de MB sobre EI, ¿cierto? Por L2, por, ahí sería que L1, el brazo, L1 más 2 tercios de L2, ¿sí? Del brazo, y eso va a ser igual a cero. Entonces ahí tengo una ecuación en función, bueno, una expresión en función de MA que no la conozco, MB que no la conozco. L1, L2, digamos que van a ser una proporción, ¿sí? Necesitamos calcularlos. ¿Y qué más? EI,
pero conocemos las características del material, conocemos la inercia como tal del elemento, o sea, la sección del elemento, se supone que son elementos de sección constante y del mismo material, entonces los vamos a conocer. De forma análoga, como esta expresión, pues voy a hacer sumatoria de momentos en B, pero cuando hago sumatoria de momentos aquí en B, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener un momento inducido por este MA, tengo un momento inducido por este MB mismo y adicionalmente voy a tener un momento inducido por teta A, ¿sí? Que será menos teta A por L más unos momentos muy similares a esta expresión que tengo aquí punteada, ¿sí? Entonces voy a tener otra expresión, voy a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, básicamente. De allí voy a despejar MA, pues es que la primera ecuación, despeje MA y lo reemplace en la segunda ecuación, o más bien despejo MB de la primera ecuación de momento en A y lo reemplazo en la segunda ecuación de momento en B, y con esa consideración es que llego a obtener que ese teta A, o más bien, que ese momento en A va a ser igual a 4 EI sobre L teta I, ¿sí? Así muy a grosso modo, allá está de pronto un poco más explicado, pero sí me interesaba más es, como allá les hace referencia en ese documento, le está diciendo, eso por el tema, por el diagrama, por el método de la viga conjugada, viene así, 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 pues me interesa más como decirles en qué consiste, reitero a grosso modo, el método de la viga conjugada, que es una metodología para el cálculo de deformaciones en vigas, de giros en vigas, y pues que ustedes puedan entender qué es lo que están haciendo allá, ¿sí? A nosotros, para el método de ángulo de giro, pues nos interesa saber que esto es este valor, ¿sí? Y que en B es, es la mitad, ¿sí? Por si tienen dudas para que lo revisen y pues ya me han hecho varias personas la consulta que están un poco más interesadas en ahondar en eso. No sé si haya preguntas del tema así como relámpago que estamos viendo para que se entienda un poco más la, la deducción, esa es la larga, de la viga conjugada. Y Señora, pues yo estuve revisando el documento que tú nos mandaste y ahí aparecía 21 tercios. ¿Eso de dónde lo sacan? O sea, tú ya revisaste todo y encontraste este 4, pero ese 21 tercios es de alguna gráfica o algo. no tengo idea de dónde lo sacan, la verdad. Ah, bueno. Pues, sinceramente no sé de dónde lo sacan, pero pues haciendo el equilibrio nos tenemos que llegar a eso. Porque si te das cuenta, allá en esa expresión están hablando, no hablan ni de L1 ni de L2, ¿no? Todo lo hablan en función de L. Entonces aquí, digamos, para hacerlo más explícito, yo lo estoy diciendo que es L1 y que es L2. Ahí yo lo único que sé es que L1 más L2 es igual a la longitud total, ¿sí? Ah, ok. O Más sea, tú en adelante, realidad lo hiciste más sencillo porque yo me confundí bastante leyendo no, porque por no eso, o sea, sabía dónde sacaban esos datos. yo en la sesión pasada yo les dije esto generalmente está expresado es en términos de viga conjugada, que esa es la metodología de cálculo de formaciones. De hecho, es una metodología pues que ya casi no se usa porque hay otros métodos mucho más, eh, digamos, actuales, computarizados y demás, pero son métodos que se enseñan tradicionalmente en escuelas de ingeniería, ¿sí? Entonces yo dijo, de pronto lo vieron en mecánica de materiales, pero pues si no, tampoco se pierden de mucho porque nosotros vamos a ver más métodos entre este semestre y el otro semestre para ese cálculo de formaciones. Ahorita, pues básicamente nos estamos preocupando en métodos para hacer, para el cálculo de acciones internas. El semestre pasado creo que hubieron algunos métodos para cálculo de formaciones como doble integración también. Ahorita vimos pues adicionalmente trabajo virtual, ¿sí? Y ya digamos que el non plus ultra va a ser cuando lleguemos a método matricial en análisis 2 donde con una sola metodología podamos establecer acciones internas y deformaciones bajo una sola metodología, ¿sí? Bajo un solo procedimiento más bien.
¿sí? Entonces yo lo estoy planteando así en función del E1 y L2, diciendo que no tienen que ser necesariamente iguales, ¿no? Si fueran iguales, pues sería la mitad de los dos momentos fueran iguales, pero pues como no sabemos, cuando empezamos a hacer el planteamiento no sabemos qué relación existe entre MA y MB, entonces por eso no comprometo esa longitud. Solo digo L1 y L2, sabiendo que entre las dos me van a sumar la unidad. Ya sabiendo cuánto es cada uno, pues yo sé que 4 más 2 son 6, va a ser como, y uno tiene 4, va a ser como las 2/3 partes de la longitud. Pero pues a priori no sabemos, entonces nos vamos como sin ningún prejuicio de cuánto va a ser esa longitud y lo calculamos. Yo lo hice en algún momento y por ahí me salían valores de L1 más L2 que se podían cancelar, se podían volver L2, o bueno, todo se cancela para llegar a esta misma expresión, ¿sí? De 4i sobre L. Para que lo tengan en cuenta y ahorita que en vacaciones pues pueden tener más tiempo libre y quieren ponerse a indagar sobre la matemática. Ingeniero, una pregunta. Señor, En caso de que, por ejemplo, el diagrama de momentos de la viga real me dé una curva, ¿sí? Como suele ser a veces cuando yo tengo cargas distribuidas. sí, Cuando yo hago mi nuevo diagrama de momentos en la viga conjugada, ese tiene la misma diagrama lo curva, puedo hacer, lo hago igual por cortes. tiene la misma curva, solo que reducido sobre EI. Y se puede hacer por cortes, claro, toda la metodología de solución como tal de estructuras sigue siendo válida. Ahí lo que digo es que cuando yo haga el corte en mi sistema conjugado, lo que bueno, pues si voy a tener un cortante en mi sistema conjugado, pero ese cortante en mi sistema conjugado va a ser mi giro en mi sistema real, la magnitud de mi giro en mi sistema real. Y si hago el momento en el corte, pues voy a tener el valor de mi deflexión en mi sistema real, ¿sí? Pero todo es exactamente lo mismo. Digamos, la pregunta que tiene Daniel, o no sé si va enfocada hacia allá, es si yo tengo un diagrama así bien salvaje, que no tiene ninguna figura familiar, ¿qué hago? Pues dos cosas. Uno, puedo hacer principio de superposición. Bueno, y si tengo una parábola, pues entonces ahí lo que tengo que hacer es echar mano a mis tablas que tengo, que cuando vi por allá de estática, cuál es el centroide de la parábola, pues para poder calcular momentos y demás en mi estructura. Sí, básicamente la dificultad es más como de que a veces tengo que integrar unas funciones pues de un mayor grado de complejidad, pero pues se puede hacer método de superposición y sumar los efectos de varios sistemas independientes, ¿sí? Todo esto que hablemos nosotros va a ser en rango elástico, entonces sigue siendo válido el método de la superposición. ¿Sí, Daniel? Ingeniero. Listo. Solange me pregunta, ingeniero, usted nos dijo que para mañana la tarea, pero ¿a qué hora? Antes del laboratorio, ¿puede ser? ¿Cómo van con la tarea? No me han dicho nada. Puede ser para antes del laboratorio. Ingeniero, ese Señor. voladizo que usted nos planteaba, yo lo puedo mandar a nudo como par momento, ¿cierto? O Sí, sea, puedo. siempre. Ah, listo. Luis Miguel me dice, no me da lo mismo que SAP. Pues Luis Miguel, yo creo que SAP está mal. Revisar a ver qué es lo que está pasando. Valentina, me falta bastante. Y entonces, ¿para el viernes? Y entonces ahí se empieza la primera lágrima y empiezan todos detrás. Vean, 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 vean. Para el viernes, no hay lío. O sea, háganlo. Me interesa que lo hagan y pues que les quede bien. ¿Sí? No lo vayan a machetear. Uno se da cuenta de las cosas. Así como en el parcial que llegaban y la sumatoria de momento 3 más 25 igual a cero, momento igual a cero. Pero ¿cómo así? Camila, ¿qué pregunta tienes? Gracias, ingeniero. Es respecto a la tarea también. Sí, Em, bueno, cuando yo tengo una figura, digamos que no es familiar en
en los diagramas de momento, Ajá. yo podría hacer, digamos, bueno, por decirlo de algún modo, una sumatoria de figuras para hacer las integrales, o necesariamente tengo que integrar numéricamente, pues haciendo cortes. Es mejor, vamos más a la fija integrando, ¿sí? O lo O otro sea, que, o si tú tienes la certeza que es una figura que, o sea, que es muy raro que me digas que es la superposición de una parábola y un triángulo, se podría plantear, pero vamos más a la fija. Así, casi que sería más fácil como hacer la integral a que te pongas a superponer figuras porque ok, no sabemos su procedencia. En cambio, tú tienes la integral y sale más fácil. Pero por eso digo, siempre hay que revisar es el planteamiento que yo vaya a hacer de mi sistema estáticamente determinado. Eso es como lo sí, que me orienta todo. Como yo les di el SAP, yo les dije, yo pensaría, ¿no? Aquí como cuando uno piensa, pues yo en el SAP me pongo a volver la estructura estáticamente determinada, ya ver qué sistemas se convierten, qué diagramas me está dando, ¿sí? Cuando yo vea que tengo un diagrama fácil, pues me voy con ese. Pero eso ya deberían haberlo hecho por lo menos el fin de semana pasado. sí, sí, es que pues, lo que pasa es que es una sola figura, que tengo, digamos, un cuadrado que va disminuyendo una Ajá, dimensión y un triángulo, ajá. O digamos, sea, eso, como un eso pues trapecio. pegado, O sea, un, sí, un cuadrado que va, pero, y ahí dentro del, dentro de las tablas de integración no hay trapecios, creo que sí. sí, por eso, o sea, digamos, es más recomendable sumar, o sea, no es un trapecio, porque el que está en las tablas es No lo tengo aquí en la como mano. primero parabólico y luego sí, digamos que termina en punta. Pero lo que pasa con este cuadrado es que disminuye una de sus partes en un momento y ahí sí está el triángulo. Entonces, por eso no, digamos que no me funcionó hacerlo con la figura que está en la tabla. Porque lo otro que podrías hacer es como, bueno, pues podrías hacer como una prueba, pero no sé si haya Sí, figuras de esas, que si yo sumo un cuadrado, ¿cierto? Bueno, sí, un cuadrado, no, un bloque constante, más una figura triangular que es como de variación lineal, eso me sí, da un trapecio, ¿sí? No sé si en las figuras, que no tengo mis tablas aquí a la mano, no sé si en las figuras haya trapecio. A ver si al sumar esas dos figuras me da la misma expresión de cálculo. o sea, Que hay uno sí, sí, ingeniero. sí, sí. Ah, La sí, ahí figura está. sí, sí, la figura, lo que pasa es que, a ver, es un trapecio y en la punta del trapecio hay un triángulo, ¿sí? Pues mira, Entonces, si estás viendo las tablas, mira en la primera fila. Lo primero sí, que yo tengo es un rectángulo, ¿sí? sí, Y si me voy por filas, a la derecha tengo un triángulo. sí, Y la tercera fila tengo un, un un trapecio, ¿sí? trapecio, No sé si sí, yo sume esa primera ecuación, S y K, y sí, le sumo ese un medio de S y K, y al hacer eso me da esa expresión, ¿no? Pues ahí digamos que el KI del elemento uno y el K del elemento 2 es diferente, ¿sí? Tú puedes hacer ok, esa suma, a ver si te funciona la superposición, y si pues efectivamente te funciona, pues la podrías aplicar, listo, ingeniero. Bueno, muchas gracias. ¿sí? Vale, ok. Un medio de S y K. ¿Qué más inquietudes se les generan, chicos? Aló. Sí, cuéntamelo. Yo, ingeniero, yo tengo una duda, como el compañero, sobre el voladizo. Si yo quito el voladizo en el nudo que me queda, una fuerza vertical, una horizontal y un momento, Sí, claro.
Así es. Ok, y ese sistema, o sea, si quito el voladizo, lo tengo que quitar en el sistema 0, en el 1 y en el 2. Exactamente. Pues digo, igual es que Mm. sistema 0, 1 y 2, pues ya no tendríamos cargas, ¿no? Las cargas, las cargas de ese sistema solo irían en los apoyos donde ¿Sistema yo... 0? no, todas las cargas van al sistema 0, ¿cierto? Y los sistemas adicionales, el 1 y el 2, las cargas que tienen son las cargas unitarias en los apoyos, las que yo estoy reemplazando. Pero en el sistema 0 sí puedo quitar el voladizo siempre y cuando ponga esas 3 cargas en el nudo. Exactamente, sí, por eso. Pero el sistema 1 y el sistema 2 van a tener exactamente la misma geometría. Ok. Listo, Sofía. ¿Quién más, chicos? Bueno, si no hay más preguntas de la tarea, entonces pues continuemos. Hoy vamos a seguir en el ejercicio, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, es la misma viga, tiene 10 metros, es la misma condición de apoyos, pero resulta que esta viga, bueno, la condición pasada de la clase pasada era una viga a la que yo le había aplicado carga, ¿cierto? Si no estoy mal, era una carga como de 270 kilonewtons. A ver si la tengo por acá. Era esta viga de 120 kilonewtons a 4 metros del apoyo. Bueno, una condición de cargas, ¿sí? Y ahora resulta que esa viga me contaron en la obra, cuando fui a hacer la visita, que esa viga, esa misma viga, antes de que la empezaran a cargar, no tiene cargas, sufrió un problema de asentamientos. Su apoyo central, creo que lo llamamos el apoyo 2, sufrió un asentamiento de 3 centímetros. Si estamos pensando que esa estructura puede estar simulando un puente, ¿cierto? Que esa viga corresponde a el sistema de sujeción del tablero del puente y en la mitad tengo una pila de apoyo del puente, resulta que el terreno donde está apoyado esa pila, ¿sí? Hagamos como un dibujito, digamos ese es el puente, que por un lado haya terreno, que por acá, ouch, que por acá haya terreno, y, y por acá haya terreno, bueno, no sé cómo sea, y acá tengo punto central, una pila central, y que adicionalmente pues acá tengo un cuerpo de agua, pues porque va a ser un puente. Y yo ya llegué con ganas de colorear. Es un puente. Resulta que por nivel freático, por condición de poros o lo que sea que ustedes ya saben de geotecnia, hidráulica y demás, esa estructura tuvo un asentamiento, ¿sí? Se nos asentó la pila central, 3 centímetros, sin tener cargas. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa con la ecuación de ángulos de giro? ¿Sí? Entonces, bueno, pues ya habíamos dicho, clase pasada, pues que esto tenía una topología, nudos 1, 2 y 3, y que por un lado, el nudo 1, o más bien, este desplazamiento de 1 hacia 2, le puedo ver así, aquí tengo un ángulo, ¿sí? Es un ángulo que se llama el ángulo psi de 1 hacia 2, que corresponde, si es otra paralela, digamos, corresponde con este mismo ángulo psi de 2 hacia 1. ¿Por qué? Porque es el mismo asentamiento que yo tengo acá en la misma longitud que yo tengo acá, ¿cierto? Entonces, por eso es el mismo ángulo psi de 1 hacia 2 y de 2 hacia 1. ¿Y cómo calculo ese ángulo? Recuerden que el psi es el delta sobre L. ¿Qué por qué? Porque era la tangente y la tangente se aproximaba al coseno, perdón, al seno, y el seno se aproximaba al ángulo y ese ángulo entonces era delta sobre L porque estamos hablando de unas deformaciones bastante pequeñas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el desplazamiento va a ser 0.03 metros sobre 10, o sea, 0.003.
para este caso va a ser radianes, ¿no? Porque estamos hablando de giro. Recordemos que estamos hablando del método de ángulos de giro, ¿sí? Entonces, de 1 hacia 2 y 2 hacia 1, ese va a ser mi término de giro, que está asociado al desplazamiento relativo entre nudos. Nuevamente, voy a echar mano de mi viga anterior, mi caso anterior, donde tengo apoyo, donde tengo apoyo, donde tengo apoyo, y acá sí se encontraron unos giros y demás, pero resulta que todos mis nudos, este y este, mantuvieron su condición original. O sea que entre ellos no hubo un desplazamiento relativo. Aquí sí se está presentando ese desplazamiento relativo, que fue una de las preguntas que de Valentina, si no estoy mal, la clase pasada. Ya como trayendo a colación la ecuación de ángulos de giro, ¿sí? Entonces, pues, ese es desplazamiento de 1 hacia 2 y tengo de 2 hacia 1, pues acá otro ángulo, ¿no? Dense cuenta que uno es positivo y otro es negativo. El de la izquierda es positivo, perdón, es negativo. Ya ahorita hacemos la reflexión en cuanto a eso. Entonces, el procedimiento que nos decía, si ustedes lo recuerdan, nos decía, bueno, ustedes tienen una condición, tienen una estructura, y a esa estructura debemos de plantearles unas ecuaciones de campo, que ustedes ya se las saben y que saben bien que vienen de principio de superposición y que había un 4 por allá, teta e i sobre L, y había un 2, teta e i sobre L, había un 6 e i sobre L, y había unos momentos debidos a las cargas, ¿sí? Que a ustedes les causó mucha inquietud el 4 y el 2 y el 6, entonces dijeron, venga, ¿de dónde salen los términos? Y por eso fue la explicación del comienzo de la clase del día de hoy. Adicionalmente estamos planteando un sistema de compatibilidad y que para este caso se mantienen las mismas condiciones de compatibilidad del ejercicio anterior, sencillamente porque tengo las mismas condiciones de apoyos, o sea, es exactamente la misma estructura, lo que pasa es que estamos variando las condiciones de carga, ¿sí? Entonces, para recordar, dijimos que teta 1 era igual a 0, aquí borré mi numeración, teta 1, perdón, teta 1, teta 2 y teta 3. Teta 1 era igual a 0 porque es un giro, entonces un giro no me permite ni desplazamientos ni rotaciones. Entonces, lo que sí me permite es un momento porque ese apoyo es un empotamiento, ¿cierto? Allá debo llegar a un momento. M2 y M3, pues dijimos que es un nudo que debe estar en equilibrio. Entonces, la suma de los momentos de todo lo que llegue ahí va a ser 0. Suma algebraica, ¿no? Pueden ser positivos o negativos, o sea que voy a tener un ángulo diferente de 0. Y en el momento 3, 2, porque es una articulación, entonces el teta 3 va a ser 0. Perdón, el teta 3 va a ser diferente de 0, el momento 3, 2 va a ser 0. ¿Sí? Son las mismas condiciones, ahí solo estamos repasando como lo que hicimos en el ejercicio anterior. Y acá están las ecuaciones de campo que estamos planteando. Aquí lo que hice fue factorizar, no se asusten porque es la misma ecuación de campo. 4i sobre L se obtiene de 2 por 2, ¿sí? Porque lo planteé así porque es que en algunos libros les aparece esta expresión. Entonces, para que tampoco se vayan a marear si pues, están por ahí en Semana Santa en la procesión por internet y ven esos términos. Entonces, ahí estamos diciendo que, por un lado, este término es 0. Dámosle un color que se vea más, que este término sea 0. Teta 1 es 0, ¿cierto? 2 por 2, 4 teta i sobre L, 2 por 1, 2 teta i sobre L por teta 2, y 2 por 3, 6 i sobre L, teta 3, ¿sí? Aquí de pronto, ¿cuánto nos queda? 2 minutos. Aquí de pronto está lo importante de la pregunta del signo que me preguntaban que por qué era más o era menos.
Resulta que si yo tengo mi viga, ¿cierto? Esa es toda mi viga. Su deformada va a ser, es esta, ¿sí? O sea que si yo veo por acá, ese es el eje 2, para que a mí se me genere, ahí veo, pero voy a hacer que como que la deformada va a ser esta, ¿sí? Ahí veo que aquí en la parte superior voy a tener tensiones y aquí en la parte inferior voy a tener tensiones. Entonces, para que se me produzcan tensiones en la parte superior, yo, mi sistema equivalente va a ser como aplicar ese momento, ¿cierto? Y va a ser como aplicar este momento, ¿sí? Entonces, ese momento me va a dar positivo. Esperemos que se nos cierre para hacer la explicación bien y no quedar cortados. Más bien, ¿sí? Ya nos vemos. Por favor, únese con el mismo link.